Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con los mecanismos de defensa. Hoy hablamos de la represión. Lo importante que yo quiero que ustedes tengan presentes son los tres tiempos de la represión. Hay un primer tiempo que tiene que ver con la constitución del aparato psíquico. Uno ahí podría decir que la represión al mismo tiempo funda lo inconsciente, y en ese caso, cuando hablamos de este primer momento de la represión, que llamamos como represión originaria o represión primaria, estamos hablando de la neurosis, ¿sí? Hay un segundo momento que se llama represión secundaria, que es del mecanismo de defensa propiamente dicho, ¿eh? Es aquella, digamos, que se pone en juego para, digamos, desalojar la representación inconciliable del afecto y producir algún tipo de sustitución. O también, como dice Freud, la represión como una formación de compromiso, ¿no?, entre las fuerzas reprimidas y las fuerzas represoras. Y luego tienen el tercer tiempo, que es el retorno de lo reprimido. El retorno de lo reprimido, donde es la vuelta de los sustitutos, de aquello que fue, digamos, desalojado y reprimido. Lo que va a volver, digamos, eh, hacia la escucha del analista son las representaciones sustitutas. Un ejemplo típico, bueno, es el olvido. Por ejemplo, lo sitúa Fenniken en su texto, donde hay una sustracción de una representación. Alguien por ahí va a decir un nombre, que es lo más común, y de golpe, digamos, no se acuerda. También tenemos que tener presente que es un mecanismo principal de la histeria. Quizás en la histeria es donde mejor, digamos, actúa la represión, porque la histeria es como si no sufriera mentalmente, ¿sí? Digamos, en la histeria es donde es más exitosa la represión. También es un mecanismo importante de la neurosis obsesiva, pero allí, digamos, es un mecanismo fundamentalmente que fracasa, porque le implica continuamente al obsesivo un gasto de energía en lo que refiere a sus síntomas, a sus pensamientos obsesivos, sus rituales, sus controles obsesivos, sus actos obsesivos. Todo ello a los fines de poder controlar estas ideas que le invaden en su cabeza, y que eso le procura un gasto de energía importantísimo, por lo cual siempre se habla de la neurosis obsesiva como que hay un fondo de neurastenia, ¿no? Es decir, de agotamiento, de cansancio. Eso es muy factible poder encontrarlo en las neurosis obsesivas. Este, y bueno, básicamente, digamos, donde se manifiestan las obsesiones es en los derivados, en los sustitutos. Así como en la histeria decíamos, la zona corporal solidaria, para que se exprese el síntoma. Aquí son los derivados, los sustitutos, que van a ser representaciones. Entonces, con respecto a la represión, básicamente eso, tener presente que es distinto que el conflicto psíquico. El conflicto psíquico es, o mejor dicho, son dos fuerzas contrarias que entran en pugna por satisfacerse. En cambio, recuerden que la represión tiene que ver con un esfuerzo de desalojo y sustitución. O sea, desalojo es separar la representación inconciliable del afecto, y la sustitución es la nueva representación que se va a adherir a ese montante de afecto, o una formación de compromiso, como lo define Freud, entre las fuerzas reprimidas y las represoras, como ya lo indiqué. Tengan presente, como hablamos al comienzo de los videos, que la represión es un mecanismo paradigmático de todas las modalidades de neurosis, no así en la psicosis. Por eso, como tiene que ver con la constitución del inconsciente, en la psicosis tendríamos que pensar algún otro tipo de inconsciente, en todo caso como un inconsciente a cielo abierto, donde no habría contenidos reprimidos al modo de la neurosis. Bueno, paso rápidamente a otro mecanismo que habla Fenniken, que es el aislamiento. El aislamiento también tiene un predominio en las neurosis obsesivas, es una modalidad de la represión. Básicamente, lo que hay que tener presente de este mecanismo es que lo que se aísla son las huellas, digamos, de las conexiones entre determinados pensamientos o actos.
es como si alguna investidura o energía, acá en el texto aparece el término contracatexis, se empeña en mantener separado lo que debería ir unido, sea esto representaciones, pensamientos o actos. Por eso la idea de aislamiento, como que separa aquellas conexiones que deberían permanecer juntas. Da algunos ejemplos de que el paciente suele intercalar, por ejemplo, intervalos de espacio y tiempo entre esas, para mantener, digamos, separadas esas esferas de pensamiento, entre como que entre uno y otro pensamiento marca a veces intervalos, como puede ser la manía de contar muchas veces, por ejemplo, ¿no? Y también plantea Fennikel que digamos, se puede presentar en los términos de la ambivalencia tan presente del amor y el odio, en la neurosis obsesiva, en los ciertos conflictos de los niños también, con respecto al procesamiento del complejo de Edipo, en la masturbación también se puede presentar, en algunos ejemplos que él señala, y obviamente en la asociación libre, ¿no? Es decir, al momento de tener que conectar alguna idea o pensamiento con otra representación, digamos, este mecanismo se empeña en mantenerlos aislados, ¿sí? Separados, como una suerte de tabú de contacto, como si ellos, para tener lugar en la psiquis, deben permanecer sin ningún tipo de juntura, de conexión. Esa es básicamente la función del aislamiento y que predomina en los cuadros obsesivos fundamentalmente. Después tenemos la anulación retroactiva, que también predomina en la obsesión y es otra modalidad de represión. Acá lo importante es la idea de anulación y de retroactivo. Básicamente, digamos, son síntomas compulsivos que están compuestos por dos actos. Un acto, digamos, que generalmente realiza una acción positiva, la lleva a cabo, y un segundo acto que viene a anular en forma retroactiva el primero. El ejemplo paradigmático que da Freud es el caso del hombre de las ratas, que cuando esperaba a su amada, por el camino que lleva a transitar, ponía una piedra, en ese momento tomado por el odio y la venganza hacia ella, como para que se pueda dañar, y cuando él mismo se percata de esto, que circula en su mente, después vuelve y retira la piedra, es decir, ese segundo acto que anula, digamos, el primero. Por eso, anulación retroactiva. Bueno, aparece también, se lo puede advertir, dice el autor, en esta cuestión de la magia de la simetría, ¿no? Que si uno tocó, por ejemplo, algo de un lado izquierdo, tiene que tocar, como para anular eso, del otro lado, del otro extremo derecho. También la magia numérica de los pares o impares. Yo recuerdo una paciente que cuando iba al baño no podía tocar solamente un botón, porque el 1 es impar, y para poder, no se podía ir porque se sentía incómoda en ese sentido, y tenía que tocar nuevamente una segunda vez, porque el número par le daba cierto alivio, cierta tranquilidad, ¿no? Es como que en el número impar presentifica la falta, la castración, ¿no? Es como algo donde se rompe cierto equilibrio, cierta paridad, justamente. Entonces hace como el segundo movimiento, como para hacer como si el primero no hubiera existido. Después tenemos, también el autor menciona la regresión, que también es muy predominante en la obsesión, pero la regresión forma parte de casi todas las expresiones, de todas, diría yo, de las expresiones sintomáticas. Siempre que hablamos de síntomas, hablamos de regresión. Recuerden lo que vimos en la conformación del aparato psíquico, el modelo, digamos, de aparato psíquico, donde hablamos de una dirección regrediente y progrediente. Y acá lo importante es que cuando en el desarrollo de la libido y del yo, cuando el sujeto, digamos, frente a tener que atravesar el complejo de castración, advierte, digamos, cierta dificultad, suele haber como una suerte de regresión a ciertas formaciones o fijaciones en las que hubo ciertas marcas de placer. Por eso fijación y regresión son como términos solidarios, ¿sí? Entonces es como si regresara hacia formas de satisfacción más arcaicas,
en el caso de la neurosis obsesiva, por ejemplo, hacia la fase sádico-anal. O sea, el obsesivo tiene muchas dificultades para atravesar el complejo de castración, de modo tal que frente a ello suele tener regresiones a la fase sádico-anal, que es la que caracteriza propiamente a la neurosis obsesiva en lo que hace a su relación con el objeto. Este, podemos encontrar, el autor habla de dos tipos de regresiones. Podemos encontrar las regresiones de formas infantiles de la sexualidad, como daba el ejemplo de la obsesión. También se puede pensar en algunos de estos autores por el lado de la perversión, como que la perversión, por ejemplo, el fetichismo también sería una suerte de fijación a ciertos rasgos perversos de una sexualidad infantil, porque no permite que se pueda confluir en un primado genital, ¿no? Se torna en forma exclusiva solamente la práctica de ese objeto fetiche. Y la regresión más profunda, que habla de una regresión al narcisismo primario. Yo lo entiendo esto como una regresión donde se bloquea totalmente el yo, plantea así Feniker, y a mi entender tiene que ver con la psicosis. Después, van a encontrar que hay otros autores, por ejemplo Ernest Jones, ¿no es cierto?, que habla de la racionalización, por ejemplo, como un mecanismo donde el sujeto intenta dar siempre coherencia a los conflictos psíquicos, ¿no? Y se apoya en explicaciones que tienen que ver con ideología, la moral, la religión, ¿no?, o algunas convicciones políticas. Lo que intenta es evitar sistemáticamente la conflictiva de los afectos. Y por último, importante que ustedes destaquen también el tema de la formación reactiva, ¿no?, que dice respecto de ellas que son como actitudes constreñidas y rígidas que estorban la expresión de impulsos opuestos. Básicamente, lo que hacen son como reacciones contrarias, como por ejemplo puede ser el pudor frente al asco, y que adquieren como una suerte de carácter permanente en el sujeto, porque modifica, digamos, la estructura de su personalidad. El afán de limpieza también puede ser. Son como ejemplos que el autor también va trabajando en su texto. Bueno, estos serían los mecanismos de defensa fundamentales desde el punto de vista psicoanalítico. Y para cerrar, recuerden al comienzo que les hablé un poco cómo los pensaba Freud. Estos, un poco los que comentamos, son los que están en el texto de Feniker. Y les decía algunos, digamos, como en el caso de la racionalización de Ernest Jones, y también se puede pensar en el caso de Melanie Klein, de la escuela inglesa, los de introyección y los de proyección, ¿no?, que ya lo hablamos en Freud, la proyección, pero Melanie Klein los utiliza en relación a los primeros meses de vida, a la introyección, y después ya en el segundo, digamos, así como segundo momento de ya camino a los 5 o 6 meses en adelante, habla de la proyección, ¿no?, en relación a las posiciones que habla Melanie Klein respecto a la posición esquizoparanoide al comienzo del nacimiento del bebé, y luego la posición depresiva. Bueno, nos volvemos a ver en la próxima clase. Les mando un saludo y espero que estén bien.